Continuamos con La Noche. Entramos en la parte final del programa La Noche. Con la llegada de Felipe VI al trono, revive también el debate sobre la continuidad de la monarquía. Desde el anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos, los detractores de la corona exigieron la realización de un referendo que le permita a los españoles escoger entre la continuidad de la monarquía o la instauración de la Tercera República. No más reyes, transición real. Estas son las consignas que miles de españoles han llevado a las calles para pedir la celebración de un referendo donde se le consulte a los ciudadanos sobre la continuidad de la monarquía o la instauración de la Tercera República. Exigimos un referéndum en clave constituyente que permita al pueblo decidir cuáles son sus nuevas normas de convivencia, unas que sí les sirvan para de verdad vivir en igualdad y con justicia y con dignidad. La inconformidad con la monarquía también se ve reflejada en los sondeos. En enero de este año, en una encuesta publicada por el diario El Mundo de España, el 62% de la población consideraba que el rey Juan Carlos debería abdicar. En el mismo sondeo, el 56.2% le daba una calificación regular, mala o muy mala al monarca. Varios escándalos en los últimos 2 años contribuyeron al declive de la imagen de la corona española. El primero fue su polémico viaje a Botsuana en abril de 2012. Esta fotografía del monarca con escopeta en mano al lado de un elefante muerto desató la indignación. Las críticas arreciaron por el costo del viaje que ascendió a unos $40.000 en medio de una crisis económica en España. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. En octubre de 2012, Ingrid Sartiu y Albert Solá interpusieron una demanda para ser reconocidos como hijos del rey Juan Carlos. La corona no se pronunció al respecto, pero según pruebas de ADN, Sartiu y Solá tienen un 91% de probabilidad de tener el mismo padre. Otro de los escándalos que sacudió su reinado estuvo relacionado con su nuero Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, imputado por cargos de blanqueo de capitales, malversación, fraude, prevaricación y falsedad en el caso Nus. España es un país limpio, que lo está pasando mal, en el que surgen casos de corrupción, como en cualquier otro, pero sus instituciones están sanas y la inmensa mayoría de responsables públicos sirven al país honradamente. Estos hechos, entre otros, contribuyeron al declive de la imagen de la monarquía, que ahora, en manos de Felipe VI, tendrá como una de sus principales tareas recuperar la confianza del pueblo español. Señor Miguel Benito, internacionalista, analista político, magíster en relaciones internacionales. Hay una pregunta que también queda en el ambiente luego de este hecho, de esta noticia que estamos analizando el día de hoy, y tiene que ver con el futuro de la monarquía española. ¿Usted cree que es posible que Felipe VI sea el último monarca español? Podría pasar que fuese el último monarca, por lo menos de esta dinastía, y dado que hemos tenido varios cortes dinásticos, pero es posible, o sea, y tampoco sería descabellado. En ese sentido, la mejor manera de garantizar la propia durabilidad de la institución es precisamente acudir a lo que le piden los más fieles partidarios de la República, sería ir a un referéndum. En el sentido de conseguir sobrepasarlo y ganar, ahí recuperaría gran parte de la legitimidad y garantizaría la continuidad de la institución durante un largo tiempo, creo. ¿Y qué tanto ambiente político tiene ese referendo en ese momento en España? Hay cierta movilización solicitando eso, también porque ya quizá todo el sistema institucional de la transición por la crisis económica, por la propia crisis institucional, por escándalos de corrupción, ha quedado muy golpeada, y sí hay un cierto caldo de cultivo que solicita que haya una especie de nuevo referendo que pueda llevar o a una consolidación o una transformación o una especie de refundación del sistema. Y en ese sentido, la propia forma de gobierno, el propio peso de la jefatura del Estado y su forma de decisión pueden ser elementos a ser tenidos en cuenta. Señor Jaime Polanco, ¿qué opinión tiene usted? ¿Puede ser Felipe VI el último rey de España? Yo creo que no. Yo creo que a día de hoy la monarquía, a pesar de todos los pesares, goza de buena salud. La monarquía, si el nuevo rey cumple con lo que ha dicho en el discurso de hoy, si el nuevo rey hace su trabajo, si tiene la complicidad de los ciudadanos españoles, si tiene el respaldo
de este gobierno y de los próximos gobiernos, yo creo que se va a consolidar como una gran monarquía y una alternativa, como decíamos antes, de un sistema de gobierno en la sociedad española. Hoy por hoy yo dudo que este sea el último rey de España. Señor Joaquín Roy, ¿cuál es su opinión? Bueno, sí, lo escuchamos. Primero, la clave es la prudencia en que el nuevo monarca actúe. Segundo es prestar atención a un fenómeno comparativo. Durante el reinado de Juan Carlos I, el apoyo inicial y durante mucho tiempo le vino precisamente de la izquierda, incluso del Partido Comunista, porque les convenía para sobrevivir, ¿no? En cambio ahora se comienza a notar, o sea, el peligro es que la monarquía de Felipe VI esté más respaldada por lo que pudiéramos llamar la derecha y se confunda con el conservadurismo, mientras que las fuerzas de la izquierda lo cuestionan. Yo creo que ese es el peligro. Y sí, hay esas voces, naturalmente, legítimas, que solicitan algo que se llamaría un referéndum. Bueno, pues sencillamente esto se tiene que encarar como muy normal, llevarlo a cabo, y si ocurre, pues no pasa nada. Y nada más, o sea que hay que también huir del escándalo, de los peligros, del cataclismo, etcétera. O sea, actuar con una cierta normalidad, si eso es posible en esta época de crisis, no solamente económica, sino también política. Señor Roy, ¿por qué otras monarquías de Europa, por ejemplo la del Reino Unido, tienden a ser más estables y tienden a tener menos cuestionamientos? ¿Por qué la española en este momento está enfrentando, digamos, esas críticas? A quienes no les gusta esa monarquía, ¿por qué no les gusta? Bueno, porque hay una historia detrás. En esas monarquías escandinavas y la británica hay que entender que en esas monarquías la monarquía no actuó políticamente, ¿no? En cambio, la española tiene una larga historia de acción política y muchas veces con grandes desastres, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. En el caso británico es totalmente diferente, porque aquello sencillamente se ha convertido en un mito, ¿no? Son casos totalmente diferentes, o hay que encararlos uno por uno. Señor Miguel Benito, ¿qué opina usted? ¿La corona española ha sido políticamente neutral históricamente, o en este momento está enfrentando, como lo plantea el señor Joaquín Roy, quizás esas críticas por no haber sido neutral en el pasado? Bueno, ahí hay que saber diferenciar que ha habido diversas etapas en la monarquía española, pero esta monarquía, la de que representan Juan Carlos I y Felipe VI, sí ha sido razonablemente neutral. Ha sido un buen canal precisamente de estar ajeno a las peleas partidistas y ser un mecanismo, tener unos ciertos recursos para funcionar aparte y ayudar a que los problemas partidistas, repito, se canalizasen y llegasen a ciertos grados de consenso y acuerdo. Entonces, en ese sentido, esta monarquía no ha tenido esos problemas. El problema deriva más quizá de una legislación incompleta, una legislación que no se atreve a, por ejemplo, dar una ley de transparencia respecto a cómo funciona la Casa Real, al acorde, más parecida a la que hay en Inglaterra, la que hay en los países escandinavos. En ese sentido, en la medida, y son parte de las reformas que quizá tiene que afrontar el nuevo monarca, de modernizar un poco la institucionalidad sin tocar la esencia misma de la continuidad, de la estabilidad que debe proveer al sistema. Señor Jaime Polanco, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que el Congreso, así como hay críticas directas a la corona española sobre la falta de neutralidad política que ha tenido en la historia reciente de España, ¿usted cree que los dos partidos, existe un respeto por parte de los dos partidos hacia la corona, o también están permeados por esas actuaciones políticas que en el pasado ha tenido la corona española? Bueno, yo creo que en el pasado es en un pasado muy lejano. La corona española, por lo menos en los 39 años del rey Juan Carlos, yo creo que han tenido no voy a decir una exquisita neutralidad, pero sí ha tenido una exquisita complicidad para que la democracia en España se consolidara.
como decíamos antes, en el momento en el que el rey jura la Constitución y comienza todo el proceso democrático en España, había que ser cómplice con las fuerzas de la izquierda para que se incorporaran a la vida democrática española. Por eso era el comentario de que quizás ahora, desde esas fuerzas más de izquierdas, podrían estar pidiendo un cambio de fórmula de gobernabilidad. Pero yo creo que los dos grandes partidos mayoritarios, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, están apoyando este proceso de transición. Por lo menos en este momento, la votación en el Congreso la semana pasada fue por una mayoría aplastante de diputados y bueno, yo creo que mientras las cosas estén claras, el nuevo rey cumpla con su trabajo, los partidos mayoritarios, que ya no son tan mayoritarios después de lo que hemos visto en las elecciones europeas, pues estos partidos van a mantener las reglas de juego. Señor Polanco, yo le agradezco el tiempo que le ha concedido a nuestros televidentes. Se nos ha acabado el tiempo pues, para analizar este importante hecho que ha marcado la agenda informativa en el continente americano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También quiero agradecerle al señor Miguel Benito, internacionalista, también nos acompañó hoy, analista político, estuvo con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Solo una nota. Más que un desafío quizá ideológico, se enfrenta a un desafío generacional. Que las nuevas generaciones comprendan cuál es la función y valoren si es positiva o negativa de la monarquía. También le agradezco al señor Joaquín Roy, es director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami y columnista, reconocido columnista del diario El País de España. Muchas gracias, señor Roy. Gracias, un honor. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @lanoche, ntn24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.